De todos los animales que se han perdido en el tiempo, ninguno ha generado tanto asombro y atención como los dinosaurios, en concreto los dinosaurios no aviares. Durante más de 160 millones de años, dominaron la Tierra, moldeando su historia natural y evolucionando en una cantidad casi infinita de formas y tamaños diferentes. Y durante un tiempo, parecía que la Tierra sería suya para siempre. Sin embargo, esta posible realidad se desvaneció hace 66 millones de años cuando su fiesta se detuvo repentinamente. ¿Conoces la historia? Un gigante. Un asteroide del tamaño de una montaña impactó el planeta con tanta fuerza destructiva que, en un día, la Tierra se transformó por completo en un páramo apocalíptico, dejando atrás a los dinosaurios. O al menos eso es lo que se les ha hecho creer. Porque, si bien los dinosaurios no aviares definitivamente desaparecieron, los investigadores coinciden en que al menos algunos sobrevivieron al día cero inicial y posiblemente resistieron durante un tiempo sorprendente, quizás cientos o incluso miles de años. Y, obviamente, esto. El rango es bastante amplio y no está completamente definido. Sin ánimo de ofender. Por lo tanto, es imposible determinar con exactitud cuándo la Tierra vio su primer día sin los dinosaurios. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos una idea general de cómo pudo haber sido ese día, dado que tenemos toda una etapa que comenzó justo después del final del Cretácico. Y es un periodo que, sorprendentemente, ha quedado en gran parte olvidado. Este fue el Daniense, la Tierra después de los dinosaurios. Entonces, ¿cómo fue? Bueno. Sorprendentemente, es bastante sencillo si suponemos que todos los dinosaurios desaparecieron inmediatamente. La colisión de asteroides causó una inmensa devastación física a escala global y gran parte del mundo habría parecido una completa zona de guerra, prácticamente sin árboles, plantas, bosques ni animales. Después de todo, alrededor del 75% de las especies han sido erradicadas, mientras que las que sobrevivieron se encontraban en una situación muy precaria y se refugiaban. Más allá de la simple ausencia de vida. También notarías que el mundo estaba helado y casi a oscuras, ya que el asteroide había enviado suficiente material a la atmósfera como para que grandes cantidades de luz solar no pudieran alcanzar la superficie. Y durante 3 años, podrías esperar una oscuridad perpetua, similar a la de un cielo iluminado por la luna. Durante este tiempo, también verías hongos invadir lentamente la Tierra, ya que los hongos suelen prosperar tras una muerte masiva y tienen la ventaja adicional de no necesitar luz solar, como lo refleja el registro fósil a través de una delgada línea donde se encontraban los hongos. Extremadamente común. Sin embargo, esta Tierra apocalíptica probablemente no sea la mejor representación del mundo inmediatamente después de los dinosaurios, ya que, como mencioné, probablemente persistieron durante un tiempo. Y estas condiciones de pesadilla tampoco duraron tanto, ya que el mundo se recuperó sorprendentemente rápido, e incluso la vida regresó al cráter en tan solo unos años. Por lo tanto, para ver cómo era realmente la Tierra después del reinado de los dinosaurios, es mejor omitir este breve pero indudable fase infernal y, en cambio, revisitar el mundo una vez que la situación se había calmado y se había recuperado un poco de vida, aunque con menos dinosaurios. En este punto, los danianos no se habrían visto muy diferentes de los últimos días del Cretácico, al menos desde el espacio, dado que la mayor parte de las masas terrestres de la Tierra se encontraban prácticamente donde estaban antes. Y a pesar de algunas diferencias, cualquier mapa se asemejaría mucho al mundo tal como lo vemos hoy. Además de la geografía, el clima no había cambiado mucho desde el Cretácico. Periodo, con temperaturas más cálidas que el promedio actual, mientras que la mayoría de las áreas también eran más húmedas, lo que resultó en muchos entornos con ecosistemas subtropicales. Pero más allá de estas similitudes, la Tierra no podría haber estado más lejos de lo que había sido. Y el primer gran cambio que probablemente observarías fue el paisaje mismo. Para ser exactos, los árboles que ahora se erguían. Durante los últimos días del Cretácico, las coníferas, los helechos, las monocotiledóneas, las secuoyas, los ginkgos y las angiopermas se encontraban entre los tipos de árboles más dominantes y,
Grandes bosques expansivos con densos doseles cubrían gran parte del territorio, proporcionando una amplia cobertura a la diversidad de vida y proporcionando una abundante vegetación para los gigantescos dinosaurios herbívoros. Sin embargo, en esta nueva era, los bosques eran un poco menos ricos que antes y mucho menos diversos, con muchos de los grupos previamente dominantes casi completamente exterminados, especialmente los helechos y las monocotiledóneas. Y prácticamente solo un grupo se benefició del asteroide, las coníferas, como el género Clasopolus, en particular, se volvió sorprendentemente abundante, mientras que la bupraa también era bastante prevalente. Y este par de árboles y plantas son, en última instancia, los que conformaron gran parte de la vegetación, lo que dio lugar a bosques extremadamente homogéneos, sin importar a dónde se viajara. Ahora bien, esto cambiaría un poco a medida que el Dian se desarrolló, con plantas con flores que lentamente superaron a todo lo demás, una tendencia que vemos reflejada hoy en día. Pero la falta de diversidad seguiría siendo un problema en los bosques durante mucho más tiempo. Y al explorar estos nuevos bosques, probablemente pronto llegaremos a otra observación más allá de la diversidad, una mucho más siniestra y así de silenciosa era. No hace mucho tiempo, estas áreas habrían estado llenas de los rugidos y bramidos de dinosaurios gigantes, pterosaurios, etc. Sin embargo, ahora, nada, o al menos casi nada. Porque la vida seguía presente, solo que a una escala mucho menor, literalmente. Como la etapa daniense albergaba animales mucho más pequeños que antes, e incluso los mamíferos, que ahora están a cargo, ni siquiera estaban cerca de alcanzar los tamaños modernos, lo que significa que se podía. Prácticamente pueden caminar sin preocuparse por ser atrapados, lo cual representa un gran cambio con respecto al Cretácico. Dicho esto, aún no se ha borrado todo el legado del Cretácico. Según la información diana, animales específicos de la era de los dinosaurios sobrevivieron en este nuevo planeta, representando los últimos restos de un mundo perdido. Algunos de estos sobrevivientes incluso se convirtieron en algunas de las criaturas más grandes de la época y, curiosamente, no solían ser mamíferos, sino reptiles. Una vez más. En concreto, fueron los crocodilomorfos quienes se lucieron, tras haber sobrevivido bastante bien a la colisión, en gran parte gracias a su diseño físico, así como a sus menores requerimientos energéticos y a entornos elegidos, típicamente protegidos. Como resultado, se les podía encontrar en todo el mundo y, en muchos casos, probablemente eran superdepredadores, representados por géneros como Botaurus, Hipposaurus, Theosaurus, Champsosaurus y Borealis. Estos últimos son dos crocodilianos que literalmente vivieron. Según las leyendas, ambos residieron en Hell Creek. Estos cocodrilos, en conjunto, habrían tenido dietas muy diversas y eran bastante grandes, a veces medían más de 3 metros, 10 pies, de largo, lo cual era bastante grande en aquel entonces. Los borealis podían ser incluso más grandes, alcanzando longitudes de 4,5 metros, 15 pies. La mayoría de estos cocodrilos acabaron habitando ecosistemas semiacuáticos poco profundos. Pero algunos otros optaron por la tierra, como sus primos coexistentes, los Sepcade, un grupo completamente terrestre que también había perdurado. A través del asteroide, ahora representados por los Ulazucus, un género boliviano que era un poco pequeño, pero probablemente tenía una mordida bastante desagradable. Y como los dinosaurios ya no atacaban a su especie, sus descendientes, especialmente los Vininaucus, se convertirían en los carnívoros terrestres más grandes desde el T-Rex. Menudo cambio. Y junto con los Crocis, otro grupo de reptiles que prosperó, para desgracia de algunos de nosotros, fueron las serpientes. Y sobrevivieron durante razones muy similares a las de sus parientes lejanos. Y, sinceramente, deberían haber agradecido al asteroide, porque si bien algunos grupos fueron aniquilados, la falta de competidores provocó un aumento masivo en la diversidad de serpientes, lo que condujo a un nuevo statu quo que ha perdurado. El principal cambio fue que las boas se volvieron bastante comunes y relativamente grandes en comparación con otras formas de vida danianas, e incluso podían, como los cocodrilos, medir a veces más de 3 metros o 10 pies de largo. Otro cambio que habrías notado, que de nuevo,
En el departamento de reptiles, el descubrimiento fue que tanto las iguanas como los varanos se habían convertido en animales predominantes en varios ecosistemas, y estos últimos incluso se unieron a las filas de los depredadores superiores, probablemente rivalizando en tamaño con los actuales. Y los reptiles parecían seguir ganando, porque había un grupo más que superaba a los tres anteriores en cuanto a prosperidad, e incluso dominaron la Tierra durante un breve periodo después de los dinosaurios, las tortugas. Ahora bien, no son las más intimidantes. Hay muchas criaturas, pero las tortugas son extremadamente resistentes, y no me refiero solo a sus caparazones, ya que tienen una dieta adaptable y un metabolismo lento. De hecho, en cuanto a sobrevivir a la roca espacial, fueron prácticamente los mejores de cualquier grupo, punto. Incluso mejor que los mamíferos, pues los investigadores estiman que el 80% de las tortugas del Cretácico sobrevivieron al Cretácico. Y para ponerlo en perspectiva, ¿adivinan cuántos mamíferos lo lograron? Un mísero 7%. Así que, durante mucho tiempo, las tortugas lo arrasaron. Ser abundantes, diversas y estar en todas partes. El único inconveniente era que las tortugas suelen ser dóciles. Bueno, al menos para algunos animales. Su alta prevalencia también las convirtió en una enorme fuente de presas, con fósiles que demuestran que a los cocodrilos les encanta cazar a nuestros amigos con caparazón. Así que, parece que la Tierra inmediatamente después de los dinosaurios era más reptiliana de lo que cabría esperar del supuesto comienzo de la era de los mamíferos. Sin embargo, no se equivoquen, porque sí. Había muchos más mamíferos que antes, y eran mucho más grandes. Por primera vez, alcanzaban tamaños superiores a los de una oveja. Pero, en general, conservaban un tamaño divertido e incluso eran un poco adorables, con algunas caras nuevas, incluyendo a los poliopamorfios, un orden extinto de metateteros estrechamente relacionado con los marsupiales extensos, que de hecho habían sido uno de los grupos de mamíferos más exitosos del Cretácico, con una familia particularmente prominente durante este periodo, los iópsidos. Se clasificaron dentro del grupo Pamparasidáctilo, lo que los hacía más. Estaban más emparentados con las cebras que con los roedores, a pesar de su apariencia. Generalmente, su tamaño variaba desde una rata pequeña hasta un mapache. Probablemente eran comedores generalistas que mordisqueaban casi cualquier cosa lo suficientemente pequeña. Pero, por desgracia, también estaban extintos. Además de ellos, los marsupiales también estaban al acecho en cantidades mucho mayores que antes, especialmente la familia de los Microviteria, que prevalecía en el Daniano. Sin embargo, por muy adorables que fueran, no son precisamente interesantes. Y, francamente, ninguno de ellos realmente lo eran. Pero diré que los mamíferos en general estaban probando los límites, expandiéndose y experimentando. Y en esos primeros días, se pudo haber vislumbrado a los que posiblemente fueron los primeros mamíferos en ser superdepredadores y que también fueron los mamíferos más grandes hasta ese momento, los mesonianos. Eran un grupo de animales principalmente carnívoros u omnívoros que, en ambos casos, comían mucha carne, como lo demuestra el análisis isotópico. Aparecieron en la Tierra casi justo después del final del Cretácico. Se convirtieron en el primer grupo de mamíferos completamente terrestres en aprovechar la desaparición de los grandes terápodos. Y aunque a menudo se les reconstruye como si superficialmente se parecieran mucho a los lobos, si alguna vez los vieras en vida, probablemente no los relacionarías. La mayoría de los paleontólogos afirman que no se parecían a ningún ser vivo. Generalmente se les describe como poseedores de cabezas grandes con poderosos músculos mandibulares, cuellos relativamente largos y cuerpos con busto más grande. Extremidades robustas que les permitían correr, pero no con mucha gracia. Si te perseguían, habrías notado que saltaban más como un rinoceronte que como un león. Esto tiene sentido, ya que en realidad también estaban más emparentados con los rinocerontes, al ser, después de todo, unuyet, no carnívoros. Durante su existencia, los mesios variaron mucho en tamaño. Uno de los más exitosos del grupo habría sido el Dicicus, un miembro coyoteado que parecía desempeñar el papel de un zorro o un pequeño cánido, solo que a mayor escala. De hecho, se encontraba entre los animales más grandes de su territorio natal, que comprendía Norteamérica, Europa y Asia.
Y aunque era un poco torpe para correr, poseía adaptaciones adicionales para la locomoción. Tanto, que algunos paleontólogos creen que podría haber monopolizado la carrera sobre todos los demás animales, lo cual era un poco injusto si se considera que también era el animal más grande de sus ecosistemas, lo cual se agravó aún más por el hecho de que Mexiquia pronto se haría aún más grande. El mejor ejemplo es el ancalagón, otra criatura damítica que alcanzó tamaños similares a los de los osos modernos. Sin embargo, en mi humilde opinión, eran un poco más aterradores que los osos, y por una razón que se cree que los haría más seguros, sus dientes romos. Obviamente, los cuchillos romos suelen ser más seguros que los afilados. Pero un caligón revirtió esto, ya que, al final, seguía teniendo que comer y comía carne, por lo que desarrolló una mordida extremadamente fuerte. Básicamente, eliminando la necesidad por dientes afilados, ya que mataba animales mordiendo con una fuerza ridícula y luego arrancando la carne directamente. Así que, no era una buena manera de morir. Y finalmente, los niños desordenados desarrollarían muchas formas de matar en sus primeros días de dominio, con algunos mostrando dientes similares a los que se ven en las hienas que aplastan huesos, mientras que otros tenían dientes más similares a los que se ven en los cerdos. Todo se basaba en la variedad. Ahora bien, estos eran los mamíferos carnívoros más grandes, pero también se les unieron los más pequeños pero igualmente interesantes son las hienas danta, que no deben confundirse con las hienas reales. Esta era una familia de mamíferos placentarios hipercarnívoros pertenecientes al orden de los espejos de Ferri, lo que básicamente significa que están emparentados con los carnívoros y pangolanos modernos, a diferencia de los unuyet como los mesaniquianos. Estos podrían haber aparecido durante el Cretácico Superior, cuando los dinosaurios aún existían, pero solo comenzaron a diversificarse en el Diani, al igual que los meidos, también tenían una distribución relativamente. Los cráneos grandes se diferenciaban, sin embargo, en que lucían mandíbulas delgadas y cuerpos esbeltos. Como se mencionó, también eran más pequeños, ya que los cienodones danianos no solían ser más grandes que un perro mediano. Sin embargo, si bien el tamaño no los favorecía, sí tenían la ventaja de un olfato superior, lo que les permitía convertirse en expertos rastreadores. Sus dientes eran mucho más afilados, diseñados para cortar en lugar de aplastar. Y, finalmente, su diseño perseguiría a los mesanícidos. Porque, mientras dominaban a los danianos, los cienodones finalmente tomarían el control. Se convirtieron en los depredadores terrestres más importantes durante la era alégina y alcanzaron tamaños superiores a los de un oso polar. Pero por ahora, se mantuvieron pequeños. Y si eras carnívoro, ser pequeño era aparentemente una regla estricta en aquel entonces, ya que otros grupos carnívoros que podrías haber visto incluían a los bebere y los imolesta, que en algunos casos también eran omnívoros y herbívoros. Así que, entre estos cazadores y los herbívoros más pequeños que poblaban las tierras, básicamente tienes la respuesta sobre qué reemplazó a los dinosaurios no aviares. Pero, ¿y qué hay de los pterosaurios? Después de todo, ellos también dominaron la Tierra durante millones de años, con dominio absoluto sobre los cielos. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién los reemplazó? Bueno, al principio, no demasiado, siendo los insectos, francamente, los que mandaban. Pero ni siquiera ellos se habían recuperado del todo, lo cual es una gran noticia para cualquiera de nuestros viajeros en el tiempo que detesten a los bichos raros. Pero aún mejor sería que, de los grupos que quedaron, uno de los más predominantes fue mariposas. Un cambio agradable por una vez. Pero claro, además de insectos, también había restos de dinosaurios volando. Aves. Sin embargo, al igual que los insectos, sufrían. Y contrariamente a la opinión popular, solo unas pocas sobrevivieron al Cretácico. Y aunque hoy son, sin duda, los amos del cielo, no habían llegado a este punto durante el Daniano, y su recuperación completa tardó 15 millones de años más. ¿Pero sabes que no tarda millones de años? Dale a me gusta y suscríbete. Botón. Es de gran ayuda. Pero, en general, al final, las tierras de la Tierra no fueron las más emocionantes después de los dinosaurios. Sin embargo, esto se compensó en parte con lo que estaba sucediendo bajo el agua.
Al igual que la Tierra con sus dinosaurios no aviares, los océanos y los mares también habían perdido a sus gobernantes indiscutibles, a saber, grandes reptiles marinos como los mosasaurios y los plesiosaurios. Sin embargo, en su ausencia, surgió un nuevo grupo, y una vez más, debo añadir, que también sobrevivió notablemente intacto y no es precisamente más reconfortante que tener reptiles marinos nadando. Y, por supuesto, hablo de tiburones. De hecho, muchos. De las 28 familias de tiburones conocidas durante los últimos días del Mesozoico, solo 3 se extinguieron, dejando 25 grupos que aún nadaban en el Daniano. Y no eran precisamente pequeños ni tímidos, ya que entre los numerosos géneros se encontraba el depredador más grande vivo en la Tierra durante esa época. También era una gran razón para no nadar nunca. El Odis significa diente con forma de oreja. Esto era un género de tiburón caballa similar al tiburón blanco, que se cree desciende directamente del tiburón. Y con la ausencia de mosasaurios gigantes, Odus pudo aumentar rápidamente de tamaño. Y menos de 1 millón de años después del Cretácico, había no una, sino 2 especies de Odus que ya igualaban el tamaño del tiburón blanco, lo que les permitía comer prácticamente cualquier cosa que desearan, que generalmente eran tortugas marinas y peces. Y además de estos grandes ejemplares, también están la probabilidad de que una tercera especie también estuviera presente, el oblicuo, lo cual, de ser el caso, fue un pésimo presagio para esta especie, era aún mayor. A veces alcanzaba los 9 metros o 30 pies de largo. Y aunque la especie Oda no tenía rival en cuanto a tamaño, definitivamente no era la única que aprovechaba al máximo este mundo más vacío, a la que se unieron algunos géneros que incluso han llegado hasta nuestros días, como el Lambnag y el Nebrius. Además de los tiburones, también había muchos otros grupos en auge. Fuera, incluyendo tortugas marinas, como mencioné, anguilas, con una gran diversificación en esta época. Y aunque no son marinas per se, también fue entonces cuando la Tierra vio el surgimiento de las anguilas, una familia de peces con aletas radiadas que incluía anguilas de agua dulce, que no deben confundirse con sus contrapartes marinas. Pero para los amantes de la anguila, mejor estén agradecidos por esa roca espacial. Junto con este grupo, también obtuvimos los primeros peces sin espinas en ese entonces. Un grupo que, al igual que las anguilas de agua dulce, sigue vivo y son peces depredadores, pero son de aspecto peculiar, con dientes relativamente grandes parecidos a colmillos que les permiten perforar y sujetar firmemente a sus presas. Y, al final, no fueron los únicos peces extraños que aparecieron a principios del período Sunzoico. Uno de los más extraños apareció justo alrededor del cráter de impacto poco después de su formación. Y llamarlo extraño es quedarse corto. Quizás se mezcló con algo de ese viejo polvo de meteorito. Este era el coloso. Es un género completamente extinto que pertenecía a su propia familia, de la cual es el único miembro conocido, y se puede resumir simplemente como un pez trompeta de aspecto extraterrestre. Además de la trompeta, también estaba completamente acorazado, como un placadermo. Sin embargo, su armadura era aún más extraña que la que se ve típicamente en los placadermos, siendo muy áspera, asimétrica y protuberante, lo que lo hacía parecer una especie de cruce entre un coral y un pez, o al menos un pez con una gran proliferación de percebes. Y aunque no sabemos mucho sobre esta criatura más allá a pesar de su extraña apariencia, sabemos que fue importante, ya que su propia existencia nos mostró que la vida marina cerca del cráter del asteroide se recuperaba rápidamente y aparentemente también albergaba depredadores, dada la presencia de su armadura. Y, en general, lo extraño parecía ser la tendencia para los peces daneses, ya que les presento otra rareza, el Adapodon. Ahora bien, este género era en realidad un remanente de la era de los dinosaurios, habiendo evolucionado durante el Cretácico inferior. Sin embargo, incluso después del asteroide, siguió siendo bastante. Es común verlo. Todo lo que sabemos sobre él apunta a que fue un tipo de quimera. Y no me refiero a la próxima.